Hola traders, ¿listos para aprender a utilizar el RSI para maximizar sus beneficios en el mercado? Miren hasta el final y no se pierdan todos los secretos. Ahora nos vamos a sumergirnos en el mundo de la estrategia RSI. ¡Vamos allá! Hola a todos amigos, y en este vídeo les cuento absolutamente todo lo que sé sobre el indicador RSI y es una de las herramientas más populares y conocidas en la plataforma a la que dedicaron miles de vídeos. En este vídeo breve de tan solo 10 minutos les doy todos los conocimientos míos respecto a este indicador, más les enseño la estrategia que ustedes pueden usar para ganar en las opciones binarias. Vale, pues por omisión el indicador RSI es usado con el periodo de 14. Para añadir el indicador abrimos la lista de los indicadores y hacemos un clic en el que se llama RSI. Lo acercamos un poco en el gráfico. En los estilos destaco un poco las líneas indicadoras, o mejor, aumento su tamaño. Así guardo. Y así obtenemos esta visualización de la pantalla muy bonita. Vamos a ver un vídeo breve donde comento las bases de este indicador. Luego volveremos a conversar. Y espero que hayan visto el vídeo. Por lo general todo está entendido, repasamos lo aprendido. ¿Qué analizamos con el indicador RSI a pesar de sobrecompra y sobreventa? Pues es un momento interesante y curioso, pues la mayoría está segura de que el indicador es de señales, pero no es así en realidad. El indicador RSI es adicional durante la dirección lateral en el mercado. Así también se llama la dirección flat. Solo en tales momentos podemos aprovecharnos de este indicador como adicional. Imaginemos lo siguiente. Vemos la zona de resistencia, la zona de aprobación, el mercado en la dirección lateral se mueve entre ambas zonas. En esta situación podemos usar el indicador RSI cuando el indicador está en la zona de sobrecompra y el mercado está cerca del límite superior. Podemos vender o abrir convenios de venta. Pero cuando en el gráfico vemos una fuerte tendencia de subida o de bajada, las señales de indicador no valen para nada, ya que el mercado está constantemente en la zona de sobrecompra o sobreventa. Intentamos comerciar abriendo convenios de compra, pero el gráfico sigue bajando. Es una observación curiosa de la que vamos a aprovechar, ¿no? Sí, que les voy a demostrar. Vamos a comerciar en la divergencia entre el gráfico y el oscilador. Es una estrategia segura cuando sabemos usarla. Vemos dos picos en el gráfico y al mismo tiempo marcamos los picos correlativos en el indicador. Se nota que el gráfico sube y el indicador baja. Es divergencia. Cuando vemos la divergencia entre el gráfico y el indicador, entendemos que pronto o temprano el gráfico, pronto o tarde, perdón, el gráfico del precio seguirá el indicador. Así en el segundo pico en el precio abro el convenio de venta. Si la vela está más arriba que el máximo anterior del precio y el RSI está abajo, más abajo que su pico anterior, entonces abrimos convenio de venta. Todo será más evidente en práctica, lo más importante es encontrar la divergencia. Y amigos, vamos a analizar esta situación. Abre el convenio de compra contra la tendencia tan fuerte de subida, de bajada. Pero miren, veo la divergencia entre el gráfico de precio y el gráfico del indicador. Acercamos el gráfico de precio y prestamos atención a los máximos y mínimos locales en el gráfico. Pues a ver, aquí están los dos fondos locales, llamamos así. Por lo general la tendencia es de bajada, eso está muy evidente, pero al mismo tiempo si dibujamos la misma línea en el indicador el RSI, notamos que sube ligeramente. Ahora el precio está más abajo que ahí, pero el indicador RSI no es tan sobrevendido como ahí. Eso nos da esperanza de que el mercado vaya a subir un poquito o vaya a volver. Ya veremos. Por cierto, es un buen convenio, ganamos $276 netos. Qué bueno.
Entonces, el siguiente convenio, todo es muy simple. Aquí la divergencia no aparece muy a menudo, pero cuando aparece siempre podemos abrir un convenio porque las posibilidades de ganar son altísimas. Y casi nunca fracasamos así. Miren, el mercado renovó sus máximos y mínimos locales, el indicador no. El mercado baja y el indicador sube. El precio pronto o tarde seguirá el indicador RSI. Por eso esperemos un pequeño resalto o vuelta del precio. Y en 15 segundos, si el mercado está por lo menos un poquito más arriba, ganamos. Pues creo que todo hasta aquí saldrá bien. Casi estoy segura de que no conocían este método de ganar dinero gracias al indicador RSI. Como he dicho, no considero el indicador de señales desde el punto de vista clásico, ¿vale? Es decir, cuando les muestran los niveles de sobrecompra o sobreventa, es que esta información misma no da mucha utilidad. El mercado puede llevar mucho en la dirección de subida o la dirección de bajada, pero la divergencia entre los gráficos de precio y de indicador es la información que ayuda de verdad a abrir un convenio bueno. Pues aquí la situación parecida a la anterior, creo que ustedes lo ven todo con sus propios ojos. Así vemos el gráfico y así vemos el indicador RSI. Pues en 5 segundos ganaremos dinero. Es obvio. Hace poco teníamos $1000 en el balance y ahora veo 2000. Genial. Abriremos el último convenio para hoy. Quiero que sea de venta esta vez. Y después un pequeño resumen. Entonces la situación es igual a la anterior, pero contraria. La tendencia es de subida, el gráfico de precios sube, lo que se nota con una línea dibujada y puesta. Mientras tanto, el indicador está en el mismo nivel o incluso baja ligeramente. Es divergencia de todos modos, por eso abrimos el convenio de ventas, veremos. ¡Ay, qué bueno! Es muy bien que el mercado siga nuestra estrategia y eso a pesar de que este último convenio es bien arriesgado. Sí, es exitoso y eso es lo que importa más. Me gusta mucho que el comercio de hoy sea exitoso y creo que mantendré una sesión de comercio gratuita en mi canal de Telegram gratuito. El enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.